Bueno, pues nada, vamos de ir rematando, vamos de ir pesiando ya el seminario y ya nos vamos a robar mucho tiempo más. Damos las gracias a todos los ponentes que participaron, a la Universidad por acollernos, al rector por inaugurar este seminario y bueno, queríamos rematar con un manifestín que llamemos que va a leer Ignacio y que bueno, yo creo que resume un poco el sentimiento de todo lo que quisimos repasar en estos 2 días aquí en Uvieu. Bueno, yo quiero también darles gracias a Iván por pedirme que pusiéramos en marcha este seminario y por poner todas las facilidades, y a todo el equipo de trabajo, especialmente a Joan, que siempre está aquí al pie del cañón. Y nada, preparemos un pequeño manifiesto que estuvimos trabajando a lo largo de estos días, un poco recogiendo las reflexiones y que faremos llegar a los partidos políticos en este momento previo a las elecciones, con la idea de que tengan en cuenta las reflexiones surdíes de estos días de trabajo en el que tanto tenemos que agradecer a todas las personas que apurrieron el su tiempo y el su conocimiento. Titulámoslo Transmitir l'asturiano, una cuestión de necesidad y responsabilidad. Después de 3 años desde la realización del último seminario, Oficialidad, el Camino Constitucional de Futuro para l'Asturiano, Iniciativa por l'Asturiano quiso recuperar este espacio para el derique, reflexión, intercambio de ideas al rodio de las llenguas de Asturias, del su estatus legal y de las políticas de normalización. Iniciativa pretendió, además, centrar la importancia de la transmisión generacional del idioma en esta 3ª edición del simposio. Esta cuestión resulta fundamental para el mantenimiento, normalización y supervivencia de la lengua asturiana. Somos una organización que nació en el año 2011 con el enfoque de promocionar la lengua asturiana en todos los estadios de la sociedad, de sumar consensos y voluntades para salvar el nuestro idioma, sin exclusiones ni vetos, y también para aportar ideas, soluciones, propuestas. Para ser fieles a este principio fundacional, consideramos que es imprescindible conocer otras realidades y aprovechar ideas, proyectos y políticas que nos, como organización de reivindicación lingüística que trabaja en positivo y trata de aportar soluciones, proponer y consideramos que es imprescindible contar con un espacio como este para la reflexión y el encuentro. Nos vamos a estar siempre abiertos al diálogo, al encuentro y al trabajo positivo para ofertar a la sociedad y a las instituciones medidas para la preservación del nuestro idioma. Por ello, vamos a seguir emburreando en ese camino de consenso constitucional, sumando a todos los partidos posibles para trabajar conjuntamente por la nuestra herencia lingüística, así también como a toda la sociedad. Para ello es fundamental trabajar desde las instituciones y también desde la sociedad civil en 4 aspectos básicos. Primero, lograr voluntades y suma de consensos políticos para algamar la declaración de oficialidad en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, de acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional. Segundo, ser conscientes de la importancia del desarrollo de políticas de normalización social del asturiano en los medios públicos de información, especialmente orientados al público infantil y de manera transversal. Tercero, trabajar en una mejora de las condiciones de la asignatura de lengua asturiana y literatura en la escuela para no permitir que el idioma compita con otras asignaturas y siga medrando el número de matrículas en toda la etapa formativa, desde infantil a bachillerato. Y cuarto, incorporar al asturiano a los nuevos espacios de normalización, tales como la inteligencia artificial y las tecnologías de la información, así como a trabajar con mucha mayor fondura en políticas lingüísticas que se enfoquen no solo en el conocimiento, sino en el uso efectivo del idioma en todos los ámbitos. Estos 4 pegollos resultan, a nuestro parecer, fundamentales para algamar el objetivo de caltener la herencia lingüística y transmitir el idioma a las nuevas generaciones. Dar estos pasos podría ser una manera de avanzar en la protección de las nuestras lingües y lograr la supervivencia. Trabajar en estos 4 objetivos conviértese para nuestro idioma en una cuestión de necesidad y responsabilidad. Por todo ello, pedimos a los partidos políticos que se presenten a las próximas elecciones autonómicas y también de concellos que incorporen medidas efectivas y valientes que logren algamalos. Bueno, pues nada, sin más, yo creo que podemos empezar ya este seminario. Vale, gracias. Sí, vamos a escuchar el himno y con ello ya pues empezamos este seminario. Gracias a todos por participar y ojalá que el próximo seminario sea ya con oficialidad.